Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. El ser humano necesita encontrar en Cristo Jesús libertad de sus pecados, pero también debe encontrar libertad de aquellas actitudes negativas que fácilmente nos llevan a pecar contra Dios y contra los demás. Por eso quiero referirme a la necedad. Ese es el tema de hoy. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez le han tildado de necio debido a su insistencia respecto a algo? ¿Ha tenido usted ocasiones o experiencias en las que fue demasiado persistente en hacer prevalecer sus opiniones, sus deseos? En algún momento de su vida se dedicó a buscar algo cuyo fin era en realidad un capricho y no una verdadera necesidad, y usted en el fondo lo sabía. Le han dicho las personas que le rodean que usted con esa actitud los ha hecho sentir agobiados, exasperados. Pues si contestamos con honestidad estas preguntas, tendremos que concluir que todos podríamos ser atrapados por la necedad. Desde el simple hecho de aquella expresión de necedad muy al estilo infantil de alguien que quiere salirse con la suya, hasta la forma más severa de una actitud de necedad que nos vuelve verdaderos acosadores del bienestar ajeno, todos podríamos ser atrapados por esta actitud negativa. Al respecto, la Real Academia Española define necedad como imprudencia o falta de razón. También dicen que es el dicho de una cosa ejecutada con ignorancia, imprudencia o presunción. Pero al necio lo definen como alguien terco o porfiado en lo que hace o dice. Pero ¿cómo podríamos usted y yo aprender a reconocer si es que estamos entrando o teniendo un problema con la necedad? Pues le doy algunos rasgos. En primer lugar, cuando nos volvemos expertos en sacar a la gente de sus casillas, como habitualmente se dice en el ámbito popular. Sacamos a la gente de sus casillas hasta agotarlos emocionalmente. O cuando todo lo queremos resolver por medio del acoso continuo y constante. Hay gente que o toma un tema, una opinión y persisten tanto en aquello que se vuelve un acoso emocional y constante en contra de los que les rodean. Otro rasgo que nos puede ayudar a reconocer si es que estamos cayendo en necedad es cuando somos incapaces de ponerle límite a nuestra inquietud y más bien por causa de sentirnos inquietos acerca de algo, tomamos esta inquietud y la volvemos exigencia para que todos corran a complacernos. Así también cuando se hace alarde de sabiduría y no somos capaces de ver nuestra propia ignorancia. Mucho cuidado porque esto podría estarnos indicando una actitud de necedad. De igual forma, cuando el individuo no sabe medir la necesidad que los demás tienen de esperar para darles un respiro, ya sea en una discusión laboral o familiar o en un asunto que se está atendiendo y no sabemos cuándo pausar y permitirle a los demás tener esa pausa, tener ese momento de espera, pues esto podría estarnos indicando que hay una inclinación a ser necios de nuestra parte. Asimismo, cuando hacemos de un interés particular o personal una razón para acosar al máximo a los demás sin prestar ninguna atención o importancia a sus sentimientos o emociones. Le cuento que algunos expertos que hablan de este tema o que en sus escritos han opinado al respecto, por ejemplo, Robert Greene, un autor y psicólogo norteamericano, dice en su libro Maestría: en el curso de la vida te toparás continuamente con necios. Son demasiados para evitarlos. Y además él agrega
que los necios están gobernados por su ego e inseguridad. Al respecto, también la autora colombiana María Cecilia Betancourt dice en uno de sus libros, el que está titulado como Mañana será otro día, que debemos admitir el derecho a la necedad. Qué curioso, ¿no le parece? O sea, ella se refiere al derecho de la necedad no para sugerirnos que nosotros querramos usar esto para justificar actitudes de necedad, sino más bien para poder disculpar la necedad de los demás. Y es por eso que ella le llama el derecho a la necedad. Pero en Huellas de Libertad, lo que más nos interesa es ver la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esta actitud negativa que puede llevarnos a pecar contra Él y a pecar contra los demás? Pues al regreso nosotros le mostraremos la perspectiva bíblica de la necedad. Le invito a que siga con nosotros. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad queremos aprender a ser libres de la necedad, una actitud negativa que puede llevarnos a pecar contra Dios y contra los demás. ¿Qué dice la Biblia acerca de este problema humano? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué debemos tomar en cuenta para que posteriormente descubramos cuáles son las huellas de libertad que el Señor nos ofrece? Pues en primer lugar, según lo que la palabra de Dios dice acerca de la necedad es dejarse atrapar por una actitud infantil. Así como lo escucha, muchos de nosotros nos volvemos necios porque nuestro corazón, nuestra mente se deja atrapar o permitimos que nos atrape una actitud infantil frente a situaciones que lo que requieren de parte nuestra es madurez, seriedad, capacidad y carácter para afrontarlas. Le leo lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios 22:15. Dice la Biblia: la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Mire usted esta estructura de pensamiento bíblico, que la necedad va con cierto nivel de edad cronológica, nos está diciendo, pero llega un momento donde ya no podemos nosotros seguir en la necedad como si fuésemos niños. De hecho, vemos que los niños cuando quieren algo, ellos hacen todo el berrinche que sea necesario según su inmadurez para salirse con la suya. Así que las personas que viven de necedad en necedad solo demuestran su inmadurez, que pareciera ser que se quedaron allí atrapados en aquella etapa de su vida en la que capricho que entra a su corazón les hace caer en necedad. Vemos entonces que el proverbista habla de la necedad como una característica para cierta etapa de la vida. Está bien si el pequeñín que todavía no tiene uso de razón o no tiene capacidad para leer los problemas de su vida, muestra un cierto rasgo de necedad, pero no para aquellos que tenemos los desafíos en Dios de dirigir una familia, de dirigir una empresa, de dirigir un ministerio o cualquier responsabilidad para gente adulta. En segundo lugar, entonces, necedad no solo tiene que ver con dejarse atrapar por una actitud infantil, sino también hacer cosas movido por un corazón testarudo y arrogante. El necio ante los ojos de Dios es visto así. Le leo lo que nos dice Proverbios capítulo 26 y versículo 11. Como vuelve el perro a su vómito. Mire qué fuerte comparación la que Dios hace. Como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en
su necedad. Lo que está diciendo la Escritura es que la persona que le permite a la necesidad ser un rasgo de su carácter, estará haciendo las cosas movido por su testarudez, movido por la arrogancia. Uno de los rasgos entonces de la necedad es volver una y otra vez a ciertos intereses egoístas de nuestra parte con tal de ver cómo logro hacer las cosas a mi manera. La persona necia habitualmente se dejará llevar por su impulso sin dar lugar a qué piensan los demás, a cómo se sienten los que le rodean. Entonces le he dicho dos cosas. La necedad tiene que ver con dejarse atrapar por una actitud infantil, pero también es hacer las cosas movido por la testarudez y por la arrogancia. En tercer lugar, usted y yo podríamos estar batallando con necedad, y necedad es cometer locuras a causa de la imprudencia. Hay gente que llega a hacer cosas que son completamente salidas de tono, ya sea en lo que dicen o en lo que hacen, y hacen locuras y cometen barbaridades precisamente por causa de la imprudencia. Mire usted lo que dice siempre la palabra del Señor en Proverbios capítulo 14, versículo 16. El sabio teme al Señor y se aparta del mal. ¿Cuántas veces por causa de esa sabiduría evitamos decir algo, evitamos hacer algo, consideramos bien una decisión porque hay temor de Dios en el corazón? Así que el sabio teme al Señor y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. ¿Ha conocido usted casos de personas que por causa de confiar en sí mismo tuvieron un accidente y fueron completamente imprudentes y aquello se convirtió en una verdadera locura? Pues mire, todos podríamos estar luchando con esto. La perspectiva de Dios acerca de la necedad, tres cosas que queremos que ustedes recuerden. La necedad es dejarse atrapar por una actitud infantil, que cuando lo que se requiere de nosotros es madurez, asumimos una actitud que no va con la calidad a veces del problema que estamos enfrentando. En segundo lugar, es hacer cosas pero movidos por un corazón que no quiere ceder, que es testarudo y que es también arrogante. Y por último, necedad es cometer locuras, pero por causa de la imprudencia, dejarse llevar por un corazón que no sabe reconocer dónde están los límites. Al regreso en nuestro programa, queremos dejar en su corazón huellas de libertad que usted puede seguir para no seguir atrapado en la necedad. Le invitamos a quedarse con este programa. Necedad, un problema que la Real Academia Española define como imprudencia o falta de razón, y también agregan es ignorancia o presunción. Y hemos visto que según Dios la necedad es dejarse atrapar por una actitud infantil, también tiene que ver con hacer cosas movido por testarudez y arrogancia, y así también es cometer locuras a causa de la imprudencia. Esas son las cosas que la necedad nos lleva a vivir y a experimentar, y que fácilmente de eso a pecar contra Dios hay solo un paso. Pero ¿cómo podemos ser libres de la necedad? Nos interesa en Huellas de Libertad que usted tenga claridad acerca de qué hacer para no quedar atrapado en esta actitud negativa. En primer lugar, reconozca cualquier manifestación de este problema en su vida, cualquier manifestación de necedad. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de otros, usted puede
buscar para sí mismo, y qué le digo, hacerse un examen y procurar descubrir, ¿estoy yo comportándome como un necio con mis hijos, con mi esposa, con mis compañeros, con mis vecinos, con mis hermanos en la fe? Pues recordemos lo que Jesús señaló al respecto de las cosas que por causa de la maldad que hay en el corazón del hombre surgen desde allí, desde adentro. Jesús dijo, según el registro bíblico de Marcos 7, 21 y 22, respecto a las cosas que salen y que están mal y salen desde el corazón, el Señor dijo, porque de adentro, del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia y oiga las últimas dos, la arrogancia y la necedad. Así que cuando alguien, hombre o mujer, joven o adulto, está cayendo en arrogancia o en necedad, precisamente debe aprender a reconocer, ¿es mi corazón tendiente a la necedad? Y una vez reconociendo que hay algún grado o algún vínculo nuestro con actitud de necedad, pues trabajemos en la presencia de Dios con esto. Hay que reconocerlo. La segunda huella de libertad que usted y yo podemos aplicar para no quedarnos atrapados en un corazón necio es: no sea sabio en su propia opinión. Permita que otros tengan la razón cuando de verdad el peso de sus argumentos, el peso de sus pláticas o de su forma de ver las cosas cuenta. Porque a veces nosotros como padres o esposos pensamos que solo lo nuestro tiene suficiente peso, pero recordemos lo que nos dice el proverbista Salomón a manera de consejo: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Por esa razón, mi consejo es: no se quede usted asumiendo que la forma en que usted entiende las cosas, la forma en que usted las discierne es superior a la del resto. Quizás lo que sus hijos dicen tiene mayor peso de lo que usted presenta. Y cuando usted le permite a otros presentar sus razones, le permite a otros justificarse, le permite a otros cuestionar lo que usted dice, entonces aprende a bajar su perfil y a no ser sabio en su propia opinión, sino más bien darle lugar al temor de Dios, a huir del mal, porque un corazón necio realmente está muy cerca de hacer mal a otros y de hacerse mal a sí mismo. En tercer lugar, una huella de libertad que Jesús nos ofrece es: incluya la necedad en su lista de cosas de las cuales hay que renunciar. Nosotros, los que creemos en el Señor y tenemos una vida de fe activa, casi siempre vemos los pecados como que son más notorios, aquellas cosas que de verdad nos activan en maldad y que tienden a hacer vínculos con el mal bien evidentes, pero casi nunca hablamos delante de Dios de una renuncia al corazón necio, de una renuncia a la actitud de necedad. Pues, ¿qué le parece? Hay que incluirlo, porque Jesús lo dijo, pero también el apóstol Pablo, que en sus escritos deja consejos oportunos para toda la gente que cree y está siguiendo a Cristo para su libertad. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 4, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. Así que el Señor Jesús lo incluyó en su lista. Pablo lo incluía en su lista. Estos hombres nos están diciendo: la necedad, ponla en tu lista de cosas para renunciar. Me gustaría invitarle a orar para que juntos le digamos a Dios que podemos reconocer cualquier manifestación de necedad, que estamos dispuestos a no quedarnos
como sabios en nuestra propia opinión y que queremos incluir la necedad en las cosas de las que nosotros quisiéramos renunciar en su presencia. Oremos. Señor, en esta hora nos levantamos delante de ti y declaramos con todo nuestro corazón. Sabemos que en diversa medida somos alcanzados por una actitud de necedad. Y enséñanos, Señor, a reconocer cada vez que estamos cayendo en esta actitud, porque no queremos ser necios permanentemente. Dios, ayúdanos y ministra nuestro corazón para no ser sabios en nuestra propia opinión, sino permitir que los demás tengan ese lugar a cuestionarnos, a presentar su propio argumento o pensamiento. Y Señor, también te pedimos que permanentemente tengamos la necedad en nuestra lista de cosas a las que debemos renunciar. No queremos solamente pensar en los pecados que son críticos en nuestra vida, sino esas pequeñas actitudes que también nos hacen pecar contra ti y contra otros. En el nombre de Jesús oramos. Pues este programa ha sido para enseñarle cómo ser libre de la necedad, pero le invitamos a seguirnos la pista para que juntos sigamos encontrando huellas de libertad.